Nunca me di cuenta de cuándo comenzó todo a desmoronarse. Al principio, pensaba que mi matrimonio era como cualquier otro. Había comenzado con la frescura de los primeros días, con esa chispa que hace que cada gesto, cada palabra, se sienta importante. Javier y yo nos conocimos en la universidad. Era divertido, simpático y, sobre todo, era mi compañero. Parecía que todo se alineaba para que nuestra vida juntos fuera perfecta. Nos casamos, nos mudamos juntos, compartimos sueños y secretos, e incluso los silencios parecían tener un significado. Sin embargo, con el tiempo, los silencios comenzaron a ser más frecuentes. Nuestro apartamento ya no era el lugar donde las risas y las conversaciones fluían, donde los abrazos eran frecuentes y las caricias espontáneas. Los besos al despertar se habían vuelto mecánicos, y las noches, antes llenas de conversaciones hasta el amanecer, se reducían a breves intercambios sobre el trabajo, la compra o lo que veríamos en la televisión. Javier seguía siendo el hombre que amaba, pero el peso de la rutina, la repetición de los mismos gestos, había comenzado a erosionar la conexión que alguna vez compartimos. A veces, sentía que la relación se había transformado en una mera costumbre, y que yo ya no era la misma mujer que se enamoró de él. En el trabajo, las cosas también cambiaron. Había días en los que me sentía atrapada en la misma monotonía. Los informes, las reuniones interminables, los correos electrónicos que nunca dejaban de llegar. Todo se sentía pesado, como una rutina más. Pero entonces, llegó él. Alejandro. Un hombre nuevo en la oficina, lleno de energía, con una sonrisa franca y una mirada que, de alguna manera, me hizo recordar lo que era sentirse vista. Era joven, con una presencia encantadora y un aire de frescura que era tan ajeno a mi vida cotidiana. De alguna forma, se convirtió en un punto de referencia a mi día. Cada vez que coincidíamos en el pasillo o nos encontrábamos en una reunión, algo en mí despertaba. No era solo su aspecto físico, aunque eso también estaba allí. Era su manera de hablar, su risa contagiosa, la forma en que me hacía sentir importante en cada conversación, aunque fuera sobre algo trivial. Lo cierto es que, al principio, traté de mantenerme distante. No quería que aquello fuera más que una simple amistad laboral. Pero las pequeñas interacciones cotidianas comenzaron a tener un peso mayor, y sus palabras parecían calar más profundo de lo que debería haber permitido. La primera vez que me invitó a tomar un café, no supe cómo reaccionar. No estaba segura de si debía aceptarlo. Sin embargo, una voz interior me empujó a decir sí. Y allí, en ese pequeño rincón de la oficina, cuando me senté frente a él y nuestras manos se rozaron al pasarle la taza, algo se encendió dentro de mí. No sabía si era la sensación de ser deseada, de sentirme vista, o si era simplemente la necesidad de escapar de la rutina de mi vida. Pero lo cierto es que, por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. La relación con Javier había estado construida sobre la comodidad, sobre la seguridad de lo conocido. Pero con Alejandro, cada palabra, cada mirada, era como una aventura, como si todo tuviera un propósito. Las sonrisas no eran forzadas. Las palabras no estaban llenas de ese vacío silencioso que habíamos aprendido a ignorar en casa. Con Alejandro, todo parecía tener más intensidad. Y así, las reuniones, las charlas sobre trabajo, las salidas al café después de la jornada, se fueron convirtiendo en algo más. Me di cuenta de que ya no estaba buscando una simple conversación. Quería algo más. Algo que no encontraba en casa. Una tarde, después de una reunión especialmente agotadora, Alejandro sugirió que tomáramos algo fuera de la oficina. No estaba segura de qué esperar, pero acepté. Me sentía como si el tiempo se alargara mientras caminábamos por las calles, y mi mente estaba llena de pensamientos confusos. No era una loca decisión, pero tampoco podía dejar de sentir que estaba cruzando una línea que nunca imaginé cruzar. Tomamos un vino en un pequeño bar, tranquilo, con música suave de fondo. Hablamos de todo. De nuestras vidas, de nuestros sueños, de lo que nos gustaba hacer en el tiempo libre. Pero cuando me miró, cuando sus ojos se encontraron con los míos, supe que algo había cambiado. Él también lo sabía. Sentí como si todo lo que había estado guardado, todo lo que me faltaba, estaba en ese momento entre nosotros. La intensidad de su mirada hizo que mi corazón latiera más rápido. Y entonces, cuando sus labios se acercaron a los míos, lo supe. Era inevitable. Lo besé.
El beso fue diferente. No era solo físico, era una liberación, una mezcla de pasión reprimida y deseo por lo desconocido. Me sentí deseada de una manera que no recordaba, y por un momento me olvidé de todo lo que me ataba. Sin embargo, al mismo tiempo, me sentí culpable. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía hacerle esto a Javier? Pero en ese momento, la culpa se desvaneció por completo. Estaba completamente absorbida por lo que estaba viviendo. Cuando nos separamos, sus palabras fueron suaves pero firmes. No te preocupes, no tienes que decidir nada ahora. Pero yo ya sabía que no se trataba de decisiones, sino de una necesidad más profunda, algo que había estado guardado en mí, ignorado por años. La mañana siguiente fue silenciosa. Javier me llamó por teléfono, como siempre. Preguntó si había llegado bien a casa. Respondí con una sonrisa vacía, sin poder verle a los ojos. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, y a la vez me preguntaba si alguna vez lo sabría. Si alguna vez entendería lo que había hecho. No quería confrontarlo. No sabía si estaba lista para enfrentar la verdad. Pero mientras hablaba con él, sentí un vacío aún más grande. Esa distancia que había estado creciendo entre nosotros, esa desconexión que nunca supe cómo sanar, se volvía más evidente. La infidelidad no fue un error momentáneo. Fue la culminación de algo mucho más profundo. La soledad, el anhelo de ser vista, el deseo de escapar de una rutina que ya no me hacía feliz. Alejandro no era la solución, pero me permitió ver lo que había estado evitando enfrentar. Me preguntaba si realmente quería seguir en una relación donde la chispa se había apagado, si deseaba continuar en un lugar donde ya no me sentía amada o deseada. Las decisiones que tomamos en momentos de desesperación nunca son claras. Nunca son fáciles. Pero a veces, lo que creemos que es una distracción es solo un espejo de lo que realmente necesitamos. La pregunta era si podría regresar a mi vida con Javier, si nuestra relación aún tenía algún futuro. Lo que estaba claro es que ya no podía ignorar lo que había descubierto de mí misma. Aquella mañana, mientras me sentaba sola en la mesa de la cocina, con el aroma del café envolviendo la habitación, algo dentro de mí cambió. Javier se movía en la otra habitación, ajeno a mis pensamientos, ajeno a la tormenta que se había desatado en mi interior durante las últimas semanas. Miré mi taza de café, vacía, pero todavía caliente. ¿Era esto una metáfora de mi vida? Algo que parecía lleno desde afuera, pero que por dentro estaba agotado. Cerré los ojos y respiré profundamente. No podía seguir pretendiendo. Lo que había hecho con Alejandro, lo que había sentido en esos momentos, no era solo una traición a Javier, era una traición a mí misma. Me había perdido en el proceso de intentar encontrarme, y ahora, lo único que tenía era la culpa y la incertidumbre. Javier entró en la cocina y me sonrió, esa sonrisa cálida y familiar que tanto había amado. Pero algo en mí se quebró. Esa sonrisa, que antes me llenaba de esperanza, ahora me recordaba todo lo que habíamos construido y lo que estaba a punto de perder. «Tenemos que hablar», dije finalmente, con un hilo de voz que apenas parecía mío. Se sentó frente a mí, dejando a un lado el periódico que llevaba en las manos. Me miró, sus ojos llenos de preocupación y paciencia. Mientras hablaba, sentí como las palabras salían de mí, crudas y dolorosas, pero necesarias. Le conté todo, mi desconexión, mi soledad y finalmente, mi error. Cada palabra fue un golpe para ambos, pero sabía que tenía que hacerlo. Él no interrumpió, solo me escuchó, y cuando terminé, el silencio en la habitación fue ensordecedor. «No sé si esto es algo que podemos superar», dije finalmente, con lágrimas en los ojos. «Pero necesitaba que lo supieras. Necesito ser honesta contigo y conmigo misma». Javier se levantó lentamente. Por un momento pensé que iba a marcharse, que mi confesión había sido el final definitivo. Pero en lugar de eso, se acercó y puso una mano sobre la mía. «Esto no es fácil», dijo con una voz quebrada. «Pero no quiero rendirme sin intentarlo». Sus palabras no eran una absolución, pero tampoco una condena. Eran una oportunidad, una pequeña chispa en medio de la oscuridad. Más tarde, mientras caminaba por las calles para despejar mi mente, recibí un mensaje de Alejandro. Lo miré, pero no lo abrí. En su lugar, levanté la vista y vi cómo el sol se escondía detrás de los edificios, dejando un rastro de luz dorada en el horizonte.
En ese momento, supe que estaba en un cruce de caminos. Una parte de mí quería seguir adelante, reconstruir lo que tenía con Javier. Pero otra parte, más callada, se preguntaba si realmente podía ignorar lo que había sentido con Alejandro. No abrí el mensaje. No ese día. Sabía que mi decisión tendría consecuencias, que mi elección determinaría el resto de mi vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso del silencio no era solo dolor. Era también un espacio donde podría encontrar mi verdad. El eco del silencio aún resonaba dentro de mí, pero esta vez no era el final. Era un comienzo.